Bien, espero que nos estén escuchando bien. Como ven, tenemos habilitado la posibilidad de que nos hagan preguntas eh, en nuestro chat. Em, ya estamos esperando un poquito más, pero ya estamos casi en 300 participantes, así que nos parece que en honor al tiempo de todos los que se han sumado, deberíamos estar empezando. Bueno, a ver, la verdad que para nosotros como escuela de negocios eh, es, por un lado, un honor tenerlos. La verdad que estaba viendo ahí quienes se estaban sumando y hay mucha gente que muy apreciada, eh, y que sabemos que siempre son parte de todas las actividades que hacemos, pero la verdad que hoy necesitábamos como escuela, y es algo que hemos conversado mucho con Ralph, con nuestro decano. Sentíamos que era necesario que como escuela hiciéramos algo con respecto a la situación que estamos viviendo todos, y la verdad que nos ha tocado conversar con muchos de ustedes en distintos países, y es algo que es transversal a todos nuestros países, así que eh, hoy hay gente conectada de prácticamente toda Latinoamérica, y, y todos más o menos tenemos las mismas inquietudes. Así que para nosotros como escuela es un gusto tenerlos. Vamos a estar toda la semana con esta actividad. Hoy parte Ricardo. Mañana vamos a tener a Bracy Wilson. El miércoles vamos a tener a Arturo Alba. Gerson Bolensky va a estar el jueves, y el viernes va a cerrar esta semana eh, Juan Carlos Eichholz. Para que se haga una idea de cómo vamos a funcionar, la idea es que Ricardo esté con su presentación por una hora más o menos. En paralelo tenemos un moderador que va a poder estar recogiendo las preguntas que ustedes hagan. La idea es que al final de la exposición de Ricardo podamos ir respondiendo muchas de las preguntas que ustedes van dejando en el chat. También les contamos que la sesión está siendo grabada, así que a los mismos correos sobre los que ustedes se inscribieron y le hicimos llegar esta invitación, le vamos a estar haciendo llegar la grabación. Así que por ese lado no se preocupen, junto con las slides de Ricardo también. Era eso, gracias por estar. Espero o esperamos todos en la escuela que sea de valor para ustedes, y la idea es seguir pensando actividades que sean relevantes, eh, y que les aporten en este momento, ¿sí? Así que gracias, y bueno, Ricardo, todo tuyo. Muchas gracias, Horacio. Lamento que Horacio no me dejara poner la música como yo quería. Vamos a empezar esta serie de charlas. Yo creo que comparto que es una muy buena iniciativa y muy contento de poder participar. Y la primera charla, la que me corresponde a mí, es la charla referida a que la caja es fundamental en una situación donde uno pasa apuros. Yo creo que en clase hablamos muchas veces de rentabilidad, hablamos de solvencia y estuvimos conversando muchas veces de que uno muere por la solvencia y que la rentabilidad, digamos, queda muy bien en el estado de resultados, queda muy bien para el banco, queda muy bien para el accionista, pero al final el oxígeno que necesita cualquier compañía, cualquier organización, es la caja, es el cash. Entonces, la primera charla de hoy va enfocada a cómo hago para sentarme encima de la caja y cómo hacer que la caja que tenga o la que pueda generar o la que pueda haber en el futuro, cómo hago para que me aguante lo que me tenga que aguantar. Y viendo que soy el primer profesor que participa en la actividad, también me encargaron que hiciera, digamos, una pequeña paréntesis de dónde estamos parados, de cómo va a venir esta crisis, de cómo va a ser. Y yo creo que es importante porque la primer paso o la primera cosa que tenemos que ver es esto cuánto va a durar. Y cómo hago una previsión si no sé cómo va a durar esto, cuánto va a durar esto, ni cómo me va a afectar, por dónde parto. Entonces, para cualquier previsión, yo creo que es importante tener un poco de idea del contexto y ser capaz de generar 6 escenarios posibles sobre la información que tengamos disponible. Y la primera parte de la charla me gustaría dedicarla a eso, a ver en qué indicadores me fijo, en qué aspectos me fijo para ver cómo armo escenarios, para ver cómo
me imagino que será el futuro y cómo me preparo para esos diferentes escenarios. Esto será, digamos, la primera parte de la charla. La segunda parte de la charla, y entraremos en la caja. Yo creo que lo que hay que hacer con la caja, yo creo que todos lo saben, está el capital circulante, está la deuda, están los gastos, es lo de siempre. El tema es cómo lo hacemos y a qué ritmo lo hacemos, con qué equipo lo hacemos, con qué organización lo hacemos. Y me gustaría ponerle foco a dos aspectos. El primer aspecto es cómo lo hacemos y el segundo aspecto es las mejores prácticas o las buenas prácticas que voy encontrando, que voy viendo en diferentes empresas, en diferentes lugares y que ojalá sirvan como idea o ojalá sirvan como inspiración. Obviamente no hay fórmulas mágicas, obviamente no hay soluciones únicas para todos, pero si podemos compartir algunas herramientas que puedan servir, yo estaré más que contento y más que agradecido. Y la tercera parte, que yo creo que es la realmente importante, creo que es cómo nos preparamos para el new normal, cómo nos preparamos para cuando esto pase, porque esto pasará, esto terminará, sí o sí va a acabar. Entonces, cambiará todo, cambiarán muchas cosas. Si yo me dedico a sentarme encima de la caja y a guardar la caja a cualquier costa y a cualquier precio, me perderé la recuperación. Entonces tenemos que empezar a hablar, o me gustaría ir enfocándome en la segunda y la tercera parte, en cómo voy nadando y guardando la ropa, cómo voy protegiendo la caja, pero sin perder capacidad productiva, sin perder ventajas competitivas y sin perder la mirada del mercado que me permitirá volver a crecer. Entonces, pues muchas gracias por participar, muchas gracias por su atención y empiezo con lo que sería, digamos, la primera parte, cómo armo escenarios. Para esto, me gustaría empezar un segundo, pongo el puntero láser y estas cosas tan fantásticas. Para esto, me gustaría empezar por el por qué y el para qué. Yo creo que el por qué es más que claro. El por qué es porque parece ser que nos viene otra crisis. No creo que sea la primera ni que sea la única que estábamos viendo. Y el para qué es para poder balancear mi supervivencia en el corto, pero mantener mi competitividad en el medio y en el largo plazo. Iremos entrando en todo esto. Fíjense que cuando uno habla de la pared de las preocupaciones, de los temas que a uno le van por la cabeza, yo creo que llevamos bastantes meses hablando del Brexit. Estuvimos hablando sobre si los ingleses son europeos, no son europeos, etcétera, etcétera. Estamos hablando también, o estuvimos hablando de la recesión en Japón. No sé si es recesión o continúan como llevan desde, yo creo que la década de los 90 aproximadamente. Me corrigen si no es desde entonces. Estamos hablando de los mercados de deuda. Parece ser que, según la charla que le di al profesor Bonifaz, la deuda empieza a ser de un volumen a nivel mundial no menor. También la guerra comercial nos tuvo bien ocupados, nos tuvo bien atentos a qué hacía Trump, qué le respondían los chinos, etcétera, etcétera. Y el tema de la valorización de activos. Parece ser que las bolsas, los mercados de deuda, los títulos parece ser que vivían en una burbuja o parece ser que estaban en un nivel de valoración muy alto, independientemente del coronavirus, y ahí cito, si entendí bien, al profesor Bonifaz. Con todo este panorama que de por sí ya era poco alentador o que eran amenazas no menores, con todo esto nos aparece el coronavirus. Y el coronavirus no es más que un cambio en el comportamiento del consumidor. El coronavirus, no quiero quitarle ningún tipo no quiero frivolizar sobre la gravedad del tema ni decir nada que sea lo contrario a lo que apuntan las autoridades sanitarias, pero al final el coronavirus, desde un punto de vista económico, nos afecta en términos de comportamiento, en términos de miedo, de pánico y de, digamos, de contracción de la demanda. El coronavirus se ha ido expandiendo, ya ven que por todos lados. Yo creo que ya no queda ningún país sin tener enfermedad. Todos los días vemos las curvas y los recuentos de números que se van dando nuevos, de nuevos casos, de nuevas muertes, de nuevos fallecimientos, de mutaciones, de teorías conspirativas, que esto lo creó China para vengarse de Estados Unidos. Bueno, acá supongo que las redes las usamos todos y todos participamos en este gran caos y en esta legión de idiotas que hay por las redes. Hoy no voy a hacer las payasadas que hago en clase porque esto lo están grabando y además está Horacio, el vicedecano, viéndolo, entonces aparentaré ser más serio de lo que habitualmente soy. Bueno, el coronavirus se ha ido extendiendo a mayor o menor velocidad, se han tomado unas medidas u otras. Yo creo que estamos pendientes de las curvas casi a diario, o casi a diario estamos viendo
si la curva se aplana, si la curva no se aplana, en escala logarítmica, en escala normal, pero parece ser que todo esto nos lleva a que vendrá una recesión o que vendrá, digamos, una caída del Producto Interno Bruto a nivel mundial, más o menos dramático, más o menos grave. Lo que me gustaría en esta primera parte es intentar hacer futurología, sin ser futurólogo, pero hacer un poco de futurología, a ver esto cómo nos puede pegar, cómo nos puede impactar, porque si no mido los diferentes escenarios, obviamente no puedo hacer proyecciones de caja. Esto es lo que pasó en China. Esto no sé si es bueno o malo, esto tengo mis dudas, ¿verdad? Las fotos de arriba, y perdonen la calidad, son la contaminación de dióxido de nitrógeno, creo que era, o CO2 o alguna cosa, no soy químico, en enero. Fíjense que vivían en una nube de gas tóxico, parece el smog de Santiago, ¿verdad? Y fíjense que cuando acá abajo parte el coronavirus y el confinamiento y todas estas medidas, fíjense que desaparece la contaminación. ¿Eso qué significa? Significa que no hay actividad económica, significa que la actividad económica se paralizó, se quedó a cero, pero hasta extremos, digamos, casi no sé, sorpresivos. Pasar de este nivel de actividad, de este nivel de contaminación en un mes, o poco más de un mes, a pasar a este nivel de contaminación es algo que es choqueante, y parece ser que nos va a pasar a todos en mayor o menor medida. La gran ventaja de tener esta información es que gracias a que China va avanzada en este proceso podremos ir haciendo algún tipo de extrapolación, mejor o peor, pero podremos hacer algún tipo de extrapolación. Entonces, ¿por qué esto es grave? Bueno, la verdad, y sin ánimo de nuevo de frivolizar ni de quitarle gravedad al asunto, la crisis económica no viene por el número de muertos, la crisis económica viene por el miedo, por la ansiedad y por la pérdida de confianza que tenemos en todo, en las instituciones, en la sociedad, en los negocios, en nuestra propia empresa, en el consumo, en nuestros propios vecinos, etcétera, etcétera. Todo esto está estudiado en el Behavioral Economics y en temas de por qué no somos tan racionales como nos creemos. Todo esto hace que actuemos con miedo, y cuando actuamos con miedo esto sesga nuestras decisiones. Entonces, ¿cuándo acabará esta crisis? La crisis no acabará cuando hayan menos fallecidos, la crisis terminará cuando se nos vaya el miedo. Para que se nos vaya el miedo, veremos después que podemos ver un par de indicadores, otros indicadores que nos pueden ir dando pistas de cuánto puede durar este susto. Como ustedes saben, España ha sido muy golpeada por la crisis terriblemente, por los motivos que sean, pero francamente, y de nuevo no quiero molestar a nadie ni quitarle importancia ni relativizar temas que son muy serios, pero no sé si ustedes saben que por la gripe común, la gripe normal, en Europa mueren 158.000 personas al año y que en España mueren 1.500 personas al día. No por el coronavirus, sino porque tienen que morir, porque a alguien le toca. Y de esas personas, la mitad son por cáncer o por enfermedades cardiovasculares. Entonces, claro, si uno hace una extrapolación a los muertos, no de coronavirus, sino con coronavirus, la verdad es que es una situación lamentable, que uno obviamente lo lamenta por las familias, por las personas, evidentemente, pero desde un punto de vista económico, el golpe nos viene más por el miedo, el golpe nos viene más por la ansiedad que por lo que es la gravedad en sí del problema. Insisto, sin quitarle ningún tipo de relevancia ni ir en contra de los consejos de estar confinados en casa, haciendo tareas domésticas y estas cosas que hacemos ahora entre clase y clase. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Bueno, yo creo que como gerentes, como gestores, nosotros no podemos ir contra las percepciones de las personas. Las personas tendrán sus percepciones, entenderán que se acaba el mundo, que hay que comprar mucho papel higiénico, que vamos a cagar infinitamente, hay que tener papel higiénico dentro de las casas, sobre todo tengamos papel higiénico, y lo que son percepciones de las personas, los stakeholders, serán lo que serán. Lo que nosotros sí tenemos que estar gestionando son los riesgos reales que tenemos. Lo malo es que estas percepciones a veces se convierten en riesgos reales. Entonces, el primer tema es este. El primer tema es que esta crisis acaba cuando se acabe el miedo, no cuando se acaben los contagios ni los fallecimientos. Y aquí empezamos a nadar en un nuevo paradigma. Teníamos nuestros planes del 2020, teníamos nuestros presupuestos, teníamos todo ordenadito, nuestros KPIs, teníamos nuestros planes de acción, estábamos pensando en el bono de final de año y resulta que nos cambió el escenario por completo. El escenario nos cambió por completo desde el lado de la demanda, porque hay consumidores, como veremos, en ciertos sectores que desaparecieron, literalmente desaparecieron, o nos cambió completamente todo esto por el lado del supply chain. Todos nuestros proveedores también desaparecieron o nos vimos muy golpeados por China.
Entonces, en este contexto, uno tiene que tener una cierta claridad, tiene que tener una cierta paciencia y tiene que tener, digamos, la mentalidad de que vamos a trabajar en dos o tres frentes al mismo tiempo. Lo primero es hacer un escenario que me diga, que me estime la duración de esto, cuánto va a durar, cuánto tiempo. Esto es para 2 semanas, es para 3 meses o es para 9 o es para 2 años. En función de esto tendré o no tendré caja en el futuro. El segundo tema es cuál va a ser el impacto. ¿Esto me va a golpear de verdad? ¿Me van a caer los ingresos, me van a caer los cobros en más de un 10, en más de un 15, en más de un 50? ¿Cuál es el peor escenario que puedo soportar con la situación que tengo ahora? ¿Cuáles son los planes que armo para cada uno de estos escenarios? Y en función del sector en el que estoy, disculpen, mi compañía, en función de la situación en la que está y en el sector en el que está, cuán sensible soy a este shock o de demanda o a este shock de oferta. Es decir, que nos tenemos que sentar con un equipo, luego veremos cómo organizarnos, pero la primera pensada es, ¿esto para cuánto es? ¿Esto va a durar más que mi ex matrimonio, que mi ex? ¿O esto va a ser un poco más corto o se me va a hacer más largo? Pero lo primero es medir o tener escenarios posibles o probables para poder empezar a planificar. ¿Y qué voy a planificar? Lo primero es mantener mi capacidad financiera, lo primero es mantener la caja, lo primero es mantener el cash y lo primero es no quedarme sin liquidez, sin poder afrontar los pagos. Lo segundo es mantener mi capacidad productiva y esto se complica. Yo puedo proteger mi liquidez haciendo 1000 cosas, maltratando a los proveedores, pagándoles tarde, despidiendo a la mitad de la plantilla. A todos se nos ocurren muchas ideas bastante dramáticas. Pero mi convencimiento, y ojalá no esté equivocado, pero mi convencimiento es que esto va a durar poco. Y va a venir un rebote, y va a venir un rebote grande. Yo tengo que ser capaz de mantener esta capacidad financiera mientras mantengo mis ventajas competitivas, mientras mantengo mi capacidad productiva, porque el rebote lo quiero aprovechar y lo quiero agarrar bien. Entonces, ni debo sentarme encima de la caja indefinidamente y cerrar esa caja, ni puedo actuar como si aquí no pasara nada. Y en medio veremos que hay muchos grises en función de en qué sector estoy, en función de cómo viene el miedo, en función de cómo han reaccionado otros países, en función de varios temas que iremos entrando. Y hay otro tema que ha sido clave para salir de esta crisis en las empresas chinas que ya están empezando a salir, que ha sido mantener el bienestar de las personas. Cuando digo bienestar, obviamente me refiero a la salud, pero también me refiero a la claridad y a la transparencia con las personas, a todo lo que afecta, digamos, a qué les va a pasar en términos de sueldo, en términos de futuro laboral y en términos de tener un diálogo, una flexibilidad con las personas para ver cómo pasamos este bache lo mejor posible juntos. Veremos que las empresas que han tratado bien a sus personas han tenido unas recuperaciones muy grandes, mucho más grandes que las que lo han hecho. Lo veremos después. Pero resumiendo, he de ser capaz de ver qué escenarios, cómo me planteo todo esto y he de ser capaz de tener planes que me cubran, digamos, estos tres frentes: las personas, la continuidad operativa y lo que es la capacidad financiera. Cómo mantengo los tres temas al mismo nivel. Quizás al principio le ponga por susto más foco a esto, pero tendría que empezar a estar pensando también en estos dos. Sé que no es fácil, pero por eso les pagan las millonadas que les pagan a ustedes y ganan toda la plata que ganan, y entonces yo sé que lo harán muy bien. Y acá viene el primer cambio de criterio. Nosotros tenemos nuestros KPIs, nuestros incentivos, normalmente armados en base a la rentabilidad, en base al foco, al estado de resultado. Y el estado de resultado en esta situación no me sirve. Más adelante me servirá, pero en esta situación el estado de resultados va a sufrir. No va a salir bien parado. De esto se sale a través del estado de flujo de caja o el estado de tesorería, como quieran llamarlo. Pero tengo que empezar ya a cambiar la mentalidad y los documentos que gestiono desde el estado de resultados al estado de flujo de caja. Y lo segundo que va a suceder es que tengo que empezar a tener ciertos cambios organizacionales, porque de esta crisis, pensando en estos escenarios y pensando en mantener el equilibrio en estas tres cosas, no se sale con la estructura actual. Necesito armar una nueva estructura, necesito armar nuevos equipos. Entonces, en este aspecto, el tema es que vamos a ver en la presentación cómo armo escenarios y hacia dónde me puede o por dónde me puede venir el golpe y por qué. Y vamos a ver cómo mantener la capacidad financiera. Con el profesor Arturo Alba verán temas de operación, con Carlos y el profesor Gerson verán temas de personas. Ahí no voy a entrar, o voy a entrar solo en la parte, digamos, más de liquidez.
pero insisto que esto no es una crisis de liquidez, esto no es una crisis de caja, esto es una crisis de que se nos movió el piso y de que el futuro va a ser diferente. Y uno tiene que prepararse para los dos momentos o para los tres momentos que nos vienen. ¿Por qué insisto con esto? Porque esta es una encuesta, les muestro ahora. Esto es un estado de flujo de caja. Ahora les muestro la encuesta. Un estado de flujo de caja y este debiera de ser, digamos, el santo grial o debiera de ser la Biblia que me va a guiar las próximas, yo diría, 14 semanas. Yo armaría esto para unos 2 meses con un nivel de detalle semanal y con un seguimiento centralizado diario. Luego entraremos en el tema. Y todos conocen que el estado de flujo de caja es cuántas lucas, cuánta plata, cuánto dinero tengo en la cuenta, qué creo que va a entrar o puedo hacer entrar, qué creo que va a salir o puedo evitar salir. Y este va a ser el documento que tendremos que estar manejando o que tendremos que estar viendo. Pero este documento, de cara a futuro, responde a los escenarios que les estoy comentando. De estos documentos tendremos que armar, yo diría, entre 2 y 5 en diferentes escenarios, o entre 3 y 6 escenarios diferentes. ¿Qué me puede pasar en cada uno de ellos con este estado de flujo de caja? Y tengo que empezar a pensar si el flujo de caja me va a faltar mucho, me va a faltar poco, me faltará bastante, durante mucho tiempo, durante poco tiempo. Tengo que empezar a ver por dónde viene el golpe en los diferentes escenarios. Y esa es la parte que tendría uno que empezar a pensar en su empresa. Tengo personas que están armando escenarios, tengo personas que están pensando en por dónde viene el golpe. He armado un escenario donde el mundo se cae en un 60, un 70% y un escenario donde el mundo se mantiene y aguanta un 10%. Entonces, en base a esto, empezaré a hacer los diferentes escenarios. Esta es una encuesta que hizo el Boston Consulting Group, ahora, si no recuerdo mal, una semana o 2, y fíjense, cuando uno ve la reacción de las compañías, todo el mundo se ha asustado y en términos de digitalización, en términos de higiene, de salud, en términos de promover que los trabajadores trabajen en casa, en términos de armar un equipo que se encargue de esta crisis, etcétera, etcétera, fíjense que lo que es la urgencia, la mayor parte de las empresas han respondido bien, fuerte, rápido. Pero acá hay una parte que es cuando venga el rebote o cuando venga la recesión o cuando haya que reimaginar y rediseñar el negocio para lo que venga, que vendrán cosas diferentes, fíjense cómo nos cae este porcentaje. Es decir, el porcentaje es mínimo. O sea, estamos pensando mucho en la urgencia y está bien, pero la urgencia no puede evitar que nos perdamos el rebote o no puede evitar que no estemos que no evitemos una recesión futura. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la presentación? Bueno, en la primera parte hablaremos del impacto de cómo controlo la caja. En esta etapa, en esta fase, tengo que diseñar los posibles escenarios que vengan y he de controlar la caja. Aquí sí que me siento encima de la caja, la centralizo. Todos los pagos son autorizados por la misma persona, paro todos los pagos de la próxima semana, de la siguiente, ocupo todas las líneas de crédito, intento inundarme de liquidez hasta el punto que sea. Luego ya veremos qué hacemos con ella. Aquí más vale pecar de precavido que no. Y en esta parte tengo que empezar a vigilar la caja diario, tengo que generar escenarios y tengo que empezar a generar información válida. Tengo que tener información que lamentablemente hoy está muy dispersa entre diferentes áreas. Tengo que empezar a centralizar todo esto. En una segunda parte tengo que empezar a ver cómo continúa el negocio, cómo le doy cierta continuidad adaptado a la nueva demanda, cómo voy acomodando los flujos, y aquí tengo mayor margen para trabajar con los gastos, para trabajar con las diferentes palancas de ahorro. Veremos que algunas palancas de ahorro y algunas palancas para el gasto pegan más acá, veremos que otras pegan más en este momento, hay unas que hacen efecto rápido, otras no tan rápido, y tengo que estar pensando en el new normal, tengo que pensar en cómo se transformará mi negocio después de todo esto. Se habla mucho de, no sé si recordarán, en el 2002, el SARS, la otra gripe que hubo, cambió brutalmente los hábitos de consumo en China de las personas. Y eso fue lo que permitió a Alibaba crecer en un contexto donde nadie esperaba que una crisis como esta pudiera cambiar, digamos, los hábitos de consumo o la forma de hacer. Entonces, el plan que tenemos que armar, viendo la caja, en el corto plazo tiene que ser cubriendo varios escenarios, viendo los escenarios más probables y el escenario hacia dónde quiero ir evolucionando. En base a esto, vamos a hacer un poquito de futurología y vamos a ver
¿Cuánto me va a pegar esto? ¿Cómo me va a impactar? Mi sector es de los más afectados, mi sector se va a salvar de esta, me va a ir bien incluso. El golpe me viene de la demanda, el golpe me viene de la oferta y qué podemos esperar los 2 próximos meses. Insisto que esto es futurología y no se crean absolutamente nada de lo que voy a decir. Cuando empieza una crisis, y aquí me perdonarán los economistas, empieza la sopa de letras. La recuperación será en U, será en B corta, será en W, será en J, será en L, será en Y o será en... Aquí empiezan los grandes economistas a hacer cábalas, tiran sus huesitos de pollo en una mesa, me han contado, y empiezan a ver cómo caen los huesitos de pollo. Otros lo hacen con los pozos del café. Me perdonará Alejandra Marinovi, que está por ahí conectada. Entonces, bueno, una recuperación en B corta es la que tuvo Canadá después de la crisis del 2008. En muy poquito tiempo recuperó esto. Estados Unidos fue en U, razonablemente se recuperó, y Grecia fue una L y seguirá siendo una L, pero una L parece ser que profunda. Entonces, ¿cómo nos vamos a recuperar? ¿Cómo se va a recuperar el mundo? ¿Cómo se va a recuperar nuestro país? ¿En qué forma o en qué tipo de letra? Bueno, esto dicen que depende, aquí de nuevo los economistas han hecho un trabajo tremendo, como verán, depende de si soy capaz de contener el virus o no soy capaz de contener el virus. Y depende de si las medidas fiscales y monetarias que se han tomado, en mi opinión se han tomado muchas, muy variadas en muchos lados y parece ser que han hecho razonablemente su efecto. En función de estas 2 variables se nos presentan 9 escenarios. Claro, a mí me gusta esto de la economía. Saben que la economía es el arte de predecir el pasado. Claro, presentan 9 posibilidades, seguro que aciertan, seguro que alguna de estas será, no cabe duda, no hay por dónde errarla, ¿no? Pero bromas aparte, la apuesta parece ser en estos 4 azules. Dicen, parece ser por los indicadores que hay, por la experiencia que está teniendo China, por lo que hoy está sucediendo en Italia, y lo veremos en un rato, dicen que la recuperación será razonablemente, o parece ser que será razonablemente rápida. Parece ser que la contención se ha logrado bastante bien con las medidas tomadas y parece ser que las medidas monetarias y fiscales, que han sido, habrán leído los trillones que se han gastado y los bancos centrales han salido a dar liquidez infinita, parece ser que han sido tomadas en cuenta. Acá en la recuperación, ¿cómo será? Hay tres grandes temas. Un tema es que la recuperación será como diga China. Miren, en el 2000, en la demanda de commodities, China representaba la barrita azul. Hoy en día representa la barra verde. Se pueden imaginar que cuando China cae o China no cae, se puede imaginar que muere cualquier economía que dependa, como en Latinoamérica, de gran medida de las materias primas. Esto es lo que era en la crisis de 2002 el SARS, China, la línea naranja, respecto al total del Producto Interno Bruto, al comercio total, a los flujos de inversión directa y a los turistas que van por el mundo. Y la barra azul es lo que representa China hoy en esta plena crisis respecto a los mismos indicadores. Claro, hoy China es una quinta parte de la economía mundial. Si se resfría China, y mal chiste, pero si China entra en recesión o si China le va bien, nos irá bien, nos irá mal a todos. Por tanto, un primer dato a observar para cómo nos vamos a salir de esta es el efecto arrastre que tiene China. Esta es otra forma de verlo. ¿Cuánta exposición tenían a China algunos países en el 2000 y en el 2014? Veamos cómo lo veamos, el factor China en esta crisis yo creo que va a pegar muy fuerte. Por eso seguir lo que está pasando ya creo que es tan importante como seguir lo que está pasando en el país de cada uno. Acá les muestro, por ejemplo, la integración global que tienen las cadenas de valor, las diferentes cadenas de suministro, perdón, con China. Hay algunos productos, hay algunos sectores que están terriblemente enganchados a China y tanto la recuperación como el contagio vienen muy directamente. Si yo estoy en uno de estos sectores, yo seguiría qué está haciendo China día a día para salirme de esta o ver si me seguiré hundiendo si a China le va mal. Como les decía al principio, en el muro aquel de las lamentaciones, si se acuerdan, hablábamos del Brexit, estábamos hablando de la guerra comercial, estábamos hablando... Fíjense que el resfriado nos viene de lejos. Fíjense que el resfriado o esta gripe o este susto lo llevábamos arrastrando. Viene en un mal momento, no digo que no. El Purchasing Index de
compradores que anticipan o te cuentan qué van a comprar la semana siguiente, que es un indicador que abunda poco en Latinoamérica y a mí se me hace muy útil, que dice que en el nivel 50 todo sigue igual, ¿sí? Si estamos por encima del 50 es que el comprador de las empresas va a comprar más porque esperan mayor demanda, mayor fabricación, mayor empleo. Fíjense que hacía un año que la cosa venía mal. Y llega un momento que este indicador en China en un mes cae 22 puntos. De 50, que digamos sería el 0, pasa como a 25. Claro, cuando China deja de comprar, cuando China deja de producir, cuando China deja de tener demanda, el producto que sea, se pueden imaginar que el golpe es para todos. Entonces, una de las primeras conclusiones es ver cómo le va a China. Si a China le va bien, a mí me irá bien. Hay muchas estimaciones de estas hechas por país, por sector, en cuánto va a costar esta. Se estiman 50.000 millones de dólares o billones, o ya no sé la moneda, ni sé la cifra, pero yo para armar estos escenarios vería en qué país estoy y empezaría a ver en qué sector estoy y si me va a pegar muy fuerte el lado de la oferta, el lado de China, o más o menos voy a zafar. Si zafamos por ese lado, bien, pero nos llega un segundo riesgo. La segunda ventaja de que aquí haya empezado tarde la crisis, digamos, esta sanitaria, es que sabemos en qué sectores las personas en Europa dejaron de gastar, de repente pasaron a tener gasto cero no, hasta un 40% menos de gasto, y qué sectores incluso han salido bien parados de esto. Yo creo que esto es muy trasladable al caso de cualquier país. Según en qué sector esté, de estos o de estos, o me irá bien o me irá mal, y según en qué sector de estos esté, puedo esperar una caída del 0 al 10, o del 0 al 20, o del 20 al 40 en mis ingresos, o una mejora en mis ingresos de ese tamaño. Entonces, el primer tema ya es empezar a ver si el golpe me viene del supply chain o si el golpe me viene de la demanda. Y tenemos información que se actualiza casi a diario, que nos va anticipando qué está sucediendo en otros lados. Yo creo que sería bueno dedicarle un rato a esta información, una vez a la semana, una vez cada 3-4 días, a ver cómo va funcionando. El mismo informe, pero visto de otro modo, en qué países hay sectores que les ha ido estupendamente bien, en qué países hay sectores que les ha ido espectacularmente mal. Bueno, esto ya nos da una pista de lo que nos puede suceder acá en nuestro negocio, en nuestra empresa, y esto nos puede ayudar a ver cuán agresivos tenemos que ser con esos planes de caja, o cuán agresivos tenemos que ser, o cuánta urgencia tenemos o cuánta urgencia. Si vemos las bolsas, que se supone anticipan el futuro y lo hacen todo bien, y la gente es muy inteligente, y la gente se dedica a finanzas y no contabilidad como yo, que somos un poco más brutos, pues entonces fíjense que hay sectores que la están pasando realmente mal. El aeronáutico, yo creo que tenemos que empezar a hacer una colecta para mandarles plata, y otros sectores que más o menos irán zafando razonablemente bien. Entonces yo creo que existe suficiente información como para que nos podamos sentar con la plana de gerentes, con el gerente general, y decir qué nos podemos esperar, qué 3-4 casos nos podemos esperar en función de lo que hemos ido viendo. Y aquí me van a permitir pecar de optimista, porque como estoy acá solo en casa y me aburro, me dedico a buscar información, y lo tengo todo limpio, lo tengo todo preparado, tengo la comida de mañana hecha, soy una ama de casa excelente, hago publicidad por acá, por este medio, pero permítanme ser un poco optimista. Miren, cuando empieza una crisis, el optimismo es tremendo. Esto no va a ser nada, esto no va a pasar nada, esto va a ser fantástico. Cuando empieza el coronavirus. Cuando los países están en medio de estas cifras tan terribles que vemos cada día, el optimismo del consumidor es que esto va a durar una eternidad, ¿cierto? O esto se está haciendo muy largo. Fíjense esta encuesta en China del 20 al 23 de marzo. Más de la mitad de consumidores creen que esto va a durar menos de 2 meses, que en menos de 2 meses se va a mejorar toda la situación. Entonces decíamos que esta crisis, por el lado de la demanda, viene del miedo y viene de la ansiedad. Y vemos que a los primeros síntomas de recuperación el optimismo crece tremendamente. Y yo creo que esto es una buena noticia, y yo creo que puede ir bien. Veo que están entrando preguntas, luego las iré viendo. Luego voy a hacer una apuesta de cuánto va a durar esta crisis. Voy a apostar todos mis ahorros. Entonces, si se acuerdan, el pic de la crisis en China fue a mediados de febrero, y al cabo de un mes, 5 semanas, la gente está razonablemente contenta. Las medidas funcionaron, no hay nuevos casos, se aplanó la curva, etcétera, etcétera. Acá les muestro algo similar. Miren, viendo 2 semanas atrás,
¿crees que el ingreso familiar en China aumentará? Y el 24% decían que sí. Y ahora dicen que para las siguientes 2 semanas, dicen que el 40% crecerá el ingreso familiar. Perdón, el gasto familiar. Entonces, fíjense cómo ha cambiado de las 2 semanas pasadas a las 2 próximas semanas. Más de la mitad de la población dice que tendrán mejores ingresos, irán a trabajar y esas cosas, y el gasto, más del 66%, dicen que aumentará, será el mismo o aumentará. Es decir, o yo peco de optimismo o los chinos pecan de optimismo, pero parece ser que la recuperación es rápida en cuanto las cifras, en cuanto las curvas empiezan a desaparecer. Más data de la misma, ven que tengo tiempo, ¿verdad? La casa es chica y acabo enseguida de limpiarla. Entonces, cuando les preguntan, bueno, ¿qué esperas para las 2 semanas siguientes? ¿Dónde esperas estar? Miren, el primer lugar, en el trabajo. En el trabajo, más de la mitad creen que ya van a regresar al trabajo. Y miren lo que estamos haciendo nosotros ahora dentro del trabajo. Leer, mirar la tele, agotar todas las series de Netflix y toda la pornografía posible, ¿verdad? Jugar a videojuegos, leer, ver películas, chatear o escuchar un pesado de profesor por Zoom. Esto es lo que hacemos nosotros ahora y en China ya esperan que en poco tiempo estarán saliendo de todo esto. Estamos hablando de que esta encuesta está hecha el 23 de marzo. El 23 de marzo es un mes desde el pic de la pandemia. Entonces, yo pienso que esto va a ser rápido. Otra forma de verlo, y ya con esto voy cerrando la parte optimista para que agarremos todos ánimo, estos son la compraventa de casas en las 10 ciudades más grandes de China. Fíjense que obviamente no es lo mismo que en el 2009, pero desde el día 0 hasta ahora, fíjense que esto ha subido. Si vemos el consumo de carbón, no es lo mismo que en 2019, pero fíjense que esto empieza a tener una forma de V. Estos son los fletes logísticos, el índice de actividad. De nuevo, no estamos en el 2018 ni en el 2019, ya ven que la crisis venía de lejos, esto simplemente fue el remate, y ven que empezamos a crecer. Si vemos, este gráfico me encanta, este gráfico mide la congestión diaria, o sea, el taco que se arma a diario. Fíjense que no tenemos el mismo nivel de tacos en la calle, las carreteras, va mejorando en el 2020, la pobre gente de Wuhan deben estar hasta las pelotas ya de tanto confinamiento, esto es increíble, pero fíjense que recupera. La producción, no es la 2019, pero está recuperando. La confianza se está recuperando. Es decir, tenemos que, al mes de haber salido del pic, parece ser que se retoma la actividad. Data científica que no sirve para nada. El SARS tuvo una recuperación en V, en B corta. La gripe de 1968, que murieron 100.000 personas, tuvo una recuperación en B corta. El Asian Flu del año 58 murieron 116.000 personas, tuvo una recuperación en B corta. La gripe española, esta fue la buena, ahí matamos a medio mundo, 700.000 personas, tuvo una recuperación en B corta. Entonces, ¿cuánto va a durar la crisis? Poco, creo que poco. ¿Dónde debería focalizarme para ver por dónde va el golpe, por dónde me viene el golpe? Bueno, por un lado, puedo empezar a ver cuán profunda va a ser la crisis, cuán fuerte me va a pegar. Por otro lado, he de ver cuánto va a durar. Y por otro lado, si la recuperación va a ser en B corta, si va a ser en U o va a tener algún tipo de forma no conocida hasta el momento. Tenemos indicadores públicos, en rojo puse los que tienen que ver con la pandemia y apuntan a todo esto. En negro puse los que son económicos. Con estos indicadores me puedo hacer una idea de cuán fuerte será en mi país la pandemia. Con estos indicadores me puedo hacer una idea de cuánta duración puede tener. Y con estos indicadores me puedo hacer una idea de cuán rápido me puedo recuperar. Entonces, viendo todo esto, yo creo que empezamos a necesitar a 2, 5 personas en la empresa que se dediquen a actualizar esta información a diario y a ver si los escenarios o qué escenarios van a tener mayor probabilidad o menor probabilidad. Armar planes sin tener escenarios previos yo creo que es suicida. Suicida o en el corto o en el largo plazo o en ambos. Estas noticias me llegaron hace apenas una hora. Las incluí porque la verdad a mí me alegraron bastante. A mí me gusta mucho la comida italiana y los vinos italianos del norte y me gustaría regresar a Lunga Italia. Fíjense que la curva ya dobló. Fíjense que los nuevos casos ya doblaron y fíjense que las muertes también están bajando. Las muertes están bajando.
En Lombardía han habido un 50% menos de casos, se hacen 23.000 test al día y hay un récord en recuperados. Por lo tanto, si vemos el pic de nuevo que tuvo Italia por acá hará 2 semanas, yo creo que las medidas de confinamiento dan buen resultado, creo que nos recuperaremos rápido. Y a nivel mundial, ¿qué sucede? Lo mismo, la curva va doblando. Y sin ser epidemiólogo, ni tener ni idea de biología, ni cosas así, si vemos los países que peor la han estado pasando, ya empiezan a mostrar data de que la aceleración en los contagios se va reduciendo. Parece ser, por estos datos, y a menos que algo cambie o nos venga una segunda oleada del virus o pase lo que pase, parece ser que de esta se sale rápido. Y si se sale rápido, también parece ser que la recuperación es rápida. Por lo tanto, yo apostaría por un mes y medio, a que Chile al menos estamos ya finales de mayo, que estamos bien. Y esto es hacer futurología, que nadie se lo crea y que nadie se lo tome en serio, ni nadie sobre todo me reclame, porque esto es improvisación sobre la marcha. Les dejo tarea. Acá les dejo tarea, como buen profesor, no podía evitar la ocasión para dejarles tarea. La caja que tienen a día de hoy, ¿para cuántos días le dura? Su sector eran los que estaban en la parte roja o en la parte verde de lo que hemos visto. ¿A su sector le van a pegar a su empresa por la demanda o por el supply o por ambas? ¿Ya tienen armado el equipo de gestión de crisis que veremos más adelante? ¿Qué 3 o 6 escenarios tienen armados? ¿Y cuál es el escenario límite en duración, en profundidad y en recuperación? Digamos, ¿cuál es el peor escenario posible que plantean? Yo creo que sería bueno tomar estas preguntas e intentar resolverlas, intentar preguntarlas. Resumen, hagamos escenarios. Parece ser que la recuperación puede ser fuerte, rápida y buena. Depende de China, depende en qué sector estoy y depende de la confianza del consumidor. Esto es una crisis de miedo, de ansiedad, no es una crisis en lo económico, no es una crisis de otro tipo. Vamos a lo que nos ocupa hoy, después de una breve introducción que hice, pero yo temo que este tema ustedes ya lo conocen, ya lo saben. ¿Cómo parto con la continuidad del negocio al mismo tiempo que voy preservando la caja? ¿Cómo voy generando liquidez al mismo tiempo que no dejo desatendido el negocio ni oportunidades futuras? Bueno, la caja depende de qué haga con las personas, con el inventario, con los proveedores, con los gastos, los grandes olvidados en este tema, con la deuda y con los activos. Mi caja es dependencia de todo lo que hago con lo de arriba. La pregunta es quién decide sobre todo lo de arriba. Y aquí de nuevo regreso a lo que veremos al final. Necesito un nuevo organigrama, necesito nuevos equipos que gestionen esto conjuntamente en un entorno de crisis con una mentalidad de guerra o con una mentalidad de CFO, de manera que mi caja la pueda optimizar por alguna de estas palancas. ¿En cuál? Bueno, dependerá de la situación de la que parte uno. Lo que sí que me gustaría entrar es en cada una de estas palancas, qué buenas prácticas se están empleando en diferentes empresas después de conversas con ciertas empresas, qué palancas son rápidas, cuáles duelen, cuáles no duelen. Me gustaría entrar un poquito más en el detalle en esta parte de todo esto. Pido disculpas, vuelvo a hablar de China y fíjense, desde que acabó el susto, hay empresas que les ha ido bacán o filete, como dicen en Chile, les ha ido terriblemente bien. Mira, aquí me dicen que China es un gobierno totalitario, etcétera, etcétera. Sí, tienen toda la razón. Comparar la situación de China con otros países, yo creo que es muy difícil por el sistema político, por mil temas. Ahora bien, las buenas prácticas que hayan habido, podemos observarlas y si las aplicamos, supongo que nos irá bien. No es que yo sea un defensor del régimen chino ni nada parecido, ni que esté comparando que si a China le va bien, a todos nos irá bien. Bueno, en cierta manera, si la demanda china va bien, nos arrastrará en muchos sectores como estábamos viendo. El tema es que si las medidas que tomó China, como el confinamiento, como no dejar salir la gente a la calle, que se han tomado en Chile, si se respetan y se cumplen, parece ser que funcionan. Estoy totalmente de acuerdo que no es equiparable o que uno no puede hacer una comparación, digamos, absolutamente lineal, ni muchísimo menos. Pero volviendo al caso de las empresas que les ha ido bien, y depende mucho del sector en que les toque y depende mucho de cómo les agarro paradas, hay cosas que los de Harvard, que tienen más tiempo que yo y no tienen que limpiar su casa ni hacer ese tipo de cosas, los de Harvard han hecho un estudio y han dicho a esas empresas que les ha ido estupendamente bien en la recuperación, ¿qué hicieron? Bueno, lo primero que hicieron fue gestionar la crisis.
Y para gestionar la crisis se habla de capacidad adaptativa. Juan Carlos se meterá en ello, hablar de ello, pero en resumen, o muy resumidamente y sin meterme en el terreno de Juan Carlos, el tema era que replantearon la situación, los escenarios y los planes constantemente. Y empezó a haber un feedback, un bottom-up de información y una dirección desde arriba constante y permanente. Dicho de otro modo, la información fluyó arriba y abajo muy rápidamente y se armaron diferentes escenarios a una velocidad tremenda y se revisaron, si no cada día, cada semana, con diferentes planes para cada semana. Es decir, la crisis uno tiene que estar montado encima y mutar. Aquí uno sobrevive como las bacterias, es decir, las bacterias sobreviven y les va estupendamente bien porque mutan. Y aquí tenemos que ser capaces de mutar y tenemos que ser capaces de hacerlo a la velocidad que exige. La segunda cosa que hicieron bien fue las personas, darle claridad y seguridad a las personas, cuidar el bienestar en términos de salud y cuidar el bienestar en términos económicos, que las personas sepan qué les va a pasar. Aunque no sea por un motivo ético, aunque sea por un motivo egoísta, voy a necesitar a esas buenas personas y sobre todo a las buenas personas para la recuperación. Y ellas son parte fundamental de poder recuperarme de esta lo más rápido posible. Se usaron mucho las redes, se usaron mucho el teletrabajo y estos temas, pero estoy seguro que Gerson entrará en el tema. Y mientras la crisis me hacía sufrir por la caja, las ventas se iban repensando, se iban reinventando nuevos canales, nuevas necesidades, nuevas formas de llegar al cliente, planes muy específicos en el portfolio que tengo de productos, en el portfolio de regiones, en el portfolio de unidades de negocio. Es decir, tomaron la crisis, la trocearon en pedacitos más chicos, cuidaron a las personas y vieron más allá de proteger la caja a corto plazo. Es un estudio de la Harvard que salió ahora como una semana, que sacaba las buenas prácticas de aquellos que les ha ido estupendamente bien. Y yendo sobre la caja, aquí resumí las preguntas que me hicieron llegar de la mejor forma posible. ¿Para cuántos días me alcanza? ¿De dónde puedo sacar caja? ¿Qué pagos no puedo dejar de atender? ¿De dónde puedo sacar financiación, verdad? ¿Y a qué ayudas del gobierno puedo acceder? Creo que esto resume, digamos, las grandes inquietudes que llegaron en el cuestionario que les llegó. Intentaré responderle de todo esto de acá. El gobierno dependerá un poquito de cada país y ahí la verdad me agarra un poquito fuera de juego en cada país. Se trata de que esto de acá pase acá y se trata de que esto lo dilate lo máximo posible. ¿Se acuerdan que eso se llamaba NOF? ¿Sí? No capital trabajo, sino NOF. Y se trata de que esta bola que tengo acá, esta bola de gastos que tengo acá, los empiece a gestionar. Más o menos estos de acá son variables y ellos solitos irán cayendo si no hay ventas. Razonablemente variables si los gestiono. Pero acá tengo una torta de gastos que no son de nadie, que los gestiono en un presupuesto histórico que es una bola de nieve cayendo por una pendiente y nunca nadie le ha metido el ojo ahí dentro. Pues me gustaría hablar de esos dos temas para hacer un resumen de qué palancas tengo de ahorro. Acciones inmediatas. Lo que esto lo puedo hacer mañana por la mañana a las 8 de la mañana antes de que llegue nadie. Lo primero, hacer un control diario de la caja centralizado. Y ese control diario tendrá un dueño, tendrá una persona que autorizará los pagos. Los pagos ya no están más automatizados, las facturas que me lleguen muy bien, las iremos apilando, las iremos amontonando, luego veremos qué hacemos con ellas. Lo segundo, y esto es importante, ocupar todas las líneas de crédito disponibles. Me voy a inundarlas hasta el extremo que pueda, aunque crea que no lo necesite. No sé qué pasará en el futuro. Muy importante eso, mantenerlo en cuentas a la vista. Alguien puede tener la tentación de meter eso en un depósito a la vista, en un fondo mutuo, en un fondo no sé qué, y a veces los contratos tienen letra chica y esa letra chica hace que no sea tan disponible ni tan a la vista como uno crea. Plata en la cuenta, en la caja. No digo en casa porque es peligroso, pero casi. Esta previsión de caja que ustedes van a estar utilizando y que van a estar actualizando, esto se actualiza a diario. Y a diario se autorizan los pagos que se van haciendo por esta persona que estará controlando la caja. Luego veremos el organigrama cómo queda. Vamos a empezar a averiguar cuáles son los principales drivers de caja. Y los principales drivers de la caja me lo dice el balance, lo que tengo por acá, y me lo dice el estado de resultados, lo que tengo por acá. De ahí salen los principales drivers, donde tengo las bolas o los grandes issues con la salida de caja. Por supuesto, congelar las inversiones y las órdenes de compra, no se compran más activos fijos, congelar las contrataciones, y lo siento por el accionista, pero cero dividendos. Estas son acciones que es sentarse encima de la caja,
y empezar a utilizar este documento, y este documento le va a doler al estado de resultados. Pero a corto plazo voy a pensar en caja y en liquidez. A largo plazo pensaremos en otra cosa. Pero estas acciones de acá las pueden tomar ya de inmediato junto con armar ese equipo de crisis que veremos más adelante. ¿Qué palancas tengo? Fundamentalmente proveedores. Y acá hay dos caminos, el camino Tarzán, el camino Superman, el camino Macho Man o Macho Woman, por el tema de la paridad. Macho Woman no sé si existe. Y es el camino de que dejo de pagar y agua y ajo, que se dice en España, aguantarse y a joderse. Bueno, con los proveedores se puede hacer un trabajo un poquito más elaborado, un poquito más fino. Luego está el tema de las remuneraciones. Si yo puedo despedir a mucha gente, puedo cogerme a diferentes leyes que me dan permiso, pero eso es sacrificar mi crecimiento futuro. Luego veremos buenas prácticas de ser llevado. En inventarios, aquí hay oportunidades que a veces duelen, pero se pueden hacer. Nueva deuda, control de gastos, repactar las deudas existentes, qué recursos no son claves para el negocio y matar los activos fijos o, en caso de ser posible, vender alguno. Me gustaría entrar en el detalle de estas palancas. No todas sirven para lo mismo, ni todas sirven para lo mismo. Y hay algunas palancas que son muy rápidas y enseguida veo plata. Hay algunas que le toman un poquito de tiempo, hay otras que le toman mucho tiempo tomar plata. En base a los escenarios que yo armé, en base al estado de flujos de caja, empezaré a elegir las palancas que irán saliendo de acá. La palanca más rápida siempre es liquidar stock, aquello que nos quedó en la bodega, botarlo al precio que sea, de la manera que sea. O empezar a vender con descuentos, en función del canal, en función del cliente, en función de varias cosas. O factorizar mis facturas, elegir qué facturas y clientes tengo buenos y empezar a factorizar. También puedo reordenar cómo estoy produciendo, qué lotes son rentables, de bajo costo, fácilmente vendibles, de alta rotación, y qué lotes estoy vendiendo que tienen baja rotación, que no salen y que van a clientes que no estoy pagando. Muy enlazado con la venta. Supongo que el profesor Arturo Alba hablará de ese tema. Puedo renegociar con empleados. Yo creo que con los empleados la flexibilidad y el diálogo es la mayor palanca que tenemos a día de hoy. Puedo buscar nueva deuda o renegociar deuda. Veremos que hay muchos lugares donde buscar deuda. También puedo empezar a cobrar atrasos y pendientes que tengo por ahí, si es que es posible. También puedo atrasar pagos en plan bruto o puedo atrasar pagos de impuestos. Hay ciertas leyes que me permiten mejorar impuestos. O también puedo empezar a renegociar con proveedores, como veremos en un ratito. También puedo empezar a gestionar los gastos. A gestionarlos, no a cortarlos, a gestionarlos. Veremos cómo. También puedo ver nuevos usos de activos. Mi mujer resultó que apareció con una bicicleta en la recámara porque el gimnasio donde va les arrendó las bicicletas, los equipos, la gente que usualmente va al gimnasio. Se me hizo una iniciativa muy inteligente. Puedo implementar temas just in time, pero ven que esto ya toma tiempo y estamos metiéndonos en otro lío. Puedo cobrar intereses por los atrasos, esto toma mucho tiempo y falta que el cliente quiera. Puedo estandarizar lo que compro de manera que baje mis costos. Puedo automatizar todo mi proceso de cobros y pagos, pero eso toma tiempo, pero me da una información valiosísima de lo que está sucediendo. Puedo agrupar inventario e intentar hacer que me cueste menos, reducir, estandarizar, reducir SKUs. Puedo buscar financiación en toda la supply chain y ver que me apoyen toda mi supply chain. Y cada uno de estos tiene características. Todas estas palancas son, no pretendo ser exhaustivo, pero creo que estarían en la mayoría de palancas que tenemos. Y hay algunas que son rápidas, pero duelen, cuestan. Hay otras que son caja inmediata y además mucha caja. Y hay otras que, la verdad, necesitan un cambio estructural y son bastante más lentas. Mi pregunta es, en base a los escenarios que ustedes armaron, en base a la planillita de la caja de las 14 semanas, ¿a cuántas de estas le tienen que pegar? ¿A cuántas de estas le tienen que entrar y qué monto tiene cada una de ellas y cuán factible es? Y supongo que ya empiezan a darse cuenta que esto no es tarea ni del contador, ni del CFO, ni del de operaciones. Esto es un trabajo muy transversal, muy del conjunto de la empresa. Con esas pelotitas, con esas bolitas que están acá enumeradas, acá a la izquierda, ven que les estoy haciendo toda la pega, así de aburrido estoy, están acá todas enumeradas, díganme cuánta plata hay en ellas. Y eso lo tienen en el balance o en el estado de resultados. Y esa plata, ¿en qué momento será una nueva entrada? ¿En qué momento será una salida? Y empezar a tener esta planillita y empezar a armar planes en función de lo que estábamos viendo entre todas estas palancas. ¿Cuáles voy a ocupar? ¿Cuáles puedo? ¿Cuáles no? ¿Cuáles en el corto plazo? ¿Cuáles en el medio? ¿Cuáles en el largo? Y empezar a tener, digamos, ese plan traducido
en equipos, en responsables, en roles y en números. Les apuesto, les aseguro que hay mucha más caja de la que piensan metida dentro de la empresa, en capital y en gastos. Esta me gustó mucho, la pongo acá, me gustó muchísimo. Supongo que lo habrán visto, ¿no? ¿Quién aceleró la transformación digital en tu empresa? Bueno, el que ha acelerado la transformación digital en la universidad, aprovechando que no me escucha el decano, ha sido el coronavirus. No ha sido ni los de TI, ni ha sido el CEO, ni un equipo Agile, ni esas cosas, sino, ya ven, estoy dando clases por internet, ¿no? Entonces vamos a hablar de las personas, desde un punto de vista de caja. Con Gerson entrarán en el detalle, ¿no? ¿Dónde está el foco en las personas desde un punto de vista de caja? Lo primero, obviamente, es el bienestar, la salud y el bienestar psicológico de que no me van a echar, no me van a despedir. Hay una cosa muy importante y es que las organizaciones tienen memoria. Todos tenemos memoria respecto a nuestra organización y todos nos acordamos de la vez que sucedió no sé qué. Yo creo que este es un buen punto para cambiar la cultura de la empresa, ganarse adeptos y tener un comportamiento que puede beneficiar a empleados, a empresa, a sociedad y a todo el mundo. Y eso se basa en muchísimo diálogo y flexibilidad por las partes. Y eso lo que busca es mantener el capital humano para la recomendación. ¿Qué cosas se han hecho que a mí me han llamado la atención en todo esto? Bueno, todo el tema de vacaciones anticipadas, mando a la gente de vacaciones, todo el tema de turnos de trabajo y reparto de trabajo, reducción de horas, todo el tema de mandar a la gente a hacer otro tipo de actividades que no son la propia, pero que pueden ayudar, como desde revisar procesos a buscar nuevos mercados, o a la gente que han puesto en China a vender online productos de la empresa o a abrir nuevos canales por Facebook, el teletrabajo, que hablarán mucho con Gerson. ¿Y cuál es el rol de la empresa acá? Uno es la flexibilidad del relacionamiento y articular las ayudas públicas de las personas con la propia empresa. Me gustaría comentar porque me gustó mucho. Esto lo hizo el profesor Gustavo Renom y le agradezco la idea. En la empresa donde está allí como director, lo que hicieron fue dar créditos, dar préstamos a los empleados contra bonos y productividades futuras. Entonces hicieron una práctica que fue, dependiendo de tu nivel salarial, te voy a dar la mitad de tu sueldo, o el 60%, o el 40%, o el 30%, en función de los diferentes niveles salariales. En función de estos niveles salariales, yo te voy pagando cada mes, pero es un crédito, es un préstamo que te estoy haciendo. Yo me aseguro que esta persona regresará acá, además le gestiono todas las ayudas sociales posibles que pueda tener, me aseguro la capacidad futura y me la aseguro contra pagos futuros. Digamos que lo que hago con las personas es patear la pega, patear el trabajo hacia el futuro y garantizarme que no me voy a quedar sin trabajo. Se me hizo una idea muy, muy brillante y le agradezco que me la haya comentado. Pero antes de empezar a pensar en despidos masivos, de utilizar el hacha y la motosierra para empezar a cortar, pensemos que vamos a necesitar a esta gente, y yo creo que mucho antes de lo que creemos. Y creo que con diálogo y flexibilidad, yo creo que se pueden hacer bastantes cosas. ¿Qué voy a pagar? ¿A qué proveedores les pago? ¿A qué proveedores no? Y acá el equilibrio, bueno, así como con las personas, el equilibrio era salvar la caja contra la capacidad futura y he de estar jugando a ambas. En esta de proveedores y caja, acá es el riesgo operacional, que el proveedor me deje botado, que me suministre más, y conservar la caja de nuevo. Es decir, yo puedo tener mucha caja, no pagando ningún proveedor y comportándome de una manera poco ética, o yo puedo empezar a gestionar todos estos pagos a proveedores. Luego veremos los gastos. Hay proveedores que son críticos para el negocio o para la supply chain. Hay proveedores sin los cuales yo no puedo producir, son esenciales. Yo no puedo dejar de hacer. Para una panadería, el proveedor de harina es esencial. Sin eso no voy a hacer pan. Sin embargo, para una panadería, el que nos está vendiendo eventos, y lo lamento por la gente de eventos, la verdad, no pasa nada. Y hay proveedores, hay facturas que tengo ahí pendientes, hay botadas, que la verdad no son críticos. Y hay proveedores que no son sustituibles o que no tienen capacidad financiera. Hay proveedores que son pymes o que yo sé que no tienen demasiada capacidad y que además no los puedo sustituir porque no hay más, porque están muy lejos, etcétera, etcétera. Y hay proveedores que tienen una buena espalda financiera, que son sustituibles, etcétera, etcétera. Bueno, en este contexto, ¿por qué no empezamos a pensar en pagarle puntualmente a los que son críticos y a los que no tienen capacidad financiera y los necesito y no son sustituibles? ¿Por qué no empiezo a aplazar pagos a corto plazo con estos de acá? ¿Por qué no empiezo a aplazar pagos a más largo plazo acá? ¿Y por qué no empiezo a pensar en cuotas a estos de acá?
¿Por qué no empiezo a tener 3, 4 palancas de acción con proveedores en función de su volumen, en función de su impacto, en función del nivel de pagos? ¿Qué cosas se han hecho medio buenas o así bien pensadas en el suministro? Primero que nada, el riesgo, buscar nuevos proveedores para suministros críticos. No todos mis proveedores aguantarán esta crisis, lamentablemente, por tanto, de tener alternativas ya, de tener plan B. Todos aquellos que hicieron el diplomado en Strategic Sourcing o tuvieron la valiente idea de tomar el ramo de eficiencia 4.0, creo que lo llamamos, muy bonito el nombre, se acuerdan de que había un Category Management. En el Category Management yo tenía planes o previsiones de riesgo respecto a los proveedores. He de empezar a medir, a saber de la capacidad financiera del proveedor y puedo empezar a apoyarlo en temas de confirming, que hable con el banco y que le cobre el banco. Pero yo creo que con los proveedores no puedo arriesgar mi continuidad operacional inmediata por un lado, tampoco puedo sacrificar toda mi caja con ellos. De nuevo, busquemos un equilibrio. Luego está la gestión de gastos, que aquí saben que tengo una predilecta por mis presupuestos. Yo creo que los presupuestos son eso que están imaginando, que siempre digo en clase, eso que están pensando todos, o muchos de los que están en clase, esa cochinada que digo siempre, que vendrían a ser deposiciones con infección, dicho muy finamente porque esto queda grabado. Entonces, normalmente el estado de resultados y los presupuestos nos ayudan poco porque no hay visibilidad del gasto, no hay granularidad del gasto. En esta bolsa de gastos comerciales, gastos de estructura, gastos administrativos, tenemos el gasto repartido como mantequilla por toda la organización y sin conocer exactamente qué ítem estamos gastando. Yo acá sugeriría irnos al maestro de materiales, al maestro de servicios, o irnos al área de abastecimiento, que supuestamente tienen esto que les muestro a la derecha armado, donde sabemos los ítems que estamos comprando, las cosas que estamos comprando. Las cosas desde el punto de vista de cosas. Y también me iría a hacer lo mismo en el maestro de servicios. ¿Qué servicios estoy comprando? Cuando uno dice, tenemos que bajar el 5% de los gastos. Bueno, como tú te vayas a hablar con Copec y le dices a Copec, bájame el 5% de todos los gastos, seguramente saldré mal. Hay gastos que puedo sacrificar, hay gastos que no, hay gastos que tengo que ser muy puntual pagándolos y hay gastos que puedo sustituir. Veamos los gastos, pero por favor hagamos un doble clic. No agarremos de nuevo el cuchillo, no agarremos el hacha y cortemos desde el presupuesto. Hay que bajar un 20% el overhead. Bueno, ¿por qué? O sea, dígame en todos estos servicios que estoy comprando cuánto estoy gastando en cada uno de ellos. Y una vez sepa en cada una de estas cajitas, de estas bolitas, cuánto estoy gastando, como estos, empecemos a hablar de gastos fijos, de gastos variables y de gastos gestionables, de aquellos gastos que le puedo meter cuchara. ¿Por qué? Porque el gasto fijo o el gasto variable caerá solo. Si me caen mis ventas, el solito irá cayendo. No es exhaustivo, pero irá cayendo. Y además es un gasto que seguramente necesito para la continuidad operativa, ¿no? Los gastos fijos solo se me ocurre la depreciación, la verdad. Y gastos gestionables, en mi opinión, son todos. Casi todos. Los que tengo acá en esta bolsa, e insisto, no es exhaustiva, son todos. Los eventos es un gasto gestionable y no tengo nada en contra de los eventos. La limpieza es gestionable. El arriendo de los inmuebles es gestionable por mucho contrato que haya. La publicidad es gestionable. Los gastos legales, las asesorías son gestionables. Bueno, ¿cuáles son gestionables? ¿En cuáles me puedo sentar y decir, ¿saben qué? El área que iba a consumir esto lo puedo hacer si en lugar de fiarme en exceso de las cuentas contables, tengo bien armados mis árboles de gasto, mis árboles de categorías, mis árboles del maestro de materiales, del maestro de servicios. Si están bien armados, tendré una información muy valiosa. Y como esto es una escuela de negocios, lo resolvemos todos en matrices, ¿verdad? De 2x2 o matrices simples. De nuevo, hay gastos de estos que tengo que son importantes para el cliente. El cliente me compra por eso y no puedo dejar de tener ese gasto. Hay gastos que me diferencian o que ayudan a que mi producto llegue al cliente. Y hay otros gastos que la verdad el cliente ni se entera de ellos. Cuán limpia tengo la oficina, el cliente yo creo que no se va a molestar si está un poquito. Hay otros gastos que la verdad al cliente le dan exactamente igual. Y ojo que hay gastos que son importantes para mi sistema productivo, para mi supply chain, para que yo atienda a mi cliente. Y hay otros gastos que no son importantes para mi supply chain.
Entonces, fíjense que si tengo aquel detalle de gastos que veíamos en la imagen anterior, hay gastos que mantendré y seguramente al proveedor le pagaré puntualmente. Hay gastos que intentaré sustituir, intentaré cambiar por otra cosa. Compré vino a domicilio y esta mañana me llamó la tienda y me dijo que no tenían tal vino, pero que me lo sustituían por tal cerveza y además me regalaban un paquete de café o no sé qué. Oye, pues qué bueno. Para ellos les da igual tener ese vino que la cerveza, pero para mí era importante que me llegara el paquete. Y hay gastos como estos que los eliminaré, los corto, ya no hay más de ese gasto, lo borro, sorry, y hasta las órdenes de compra que tenga las cancelaré o no las aprobaré. Y hay otros gastos que intentaré reducir y los intentaré minorar. Bueno, intentemos hacer esto con los gastos. Intentemos entrar en una economía de guerra donde yo meta cuantos más gastos posibles acá, donde elimine lo no esencial, donde intente irme a lo variable por lo fijo. Cuidado con el riesgo cambiario, que nos puede jugar muy malas pasadas estos días. Veamos cómo tenemos las coberturas de cambio, ven cómo está el dólar y ven cómo está todo, y el gasto de nuevo centralizado. De nuevo vamos a tener un dueño del gasto. Yo creo que es una parte esta del gasto que por lo general no se gestiona. Ya me he oído hablar en clase de lo que opino de la gestión del gasto. No hay un gerente del gasto, nadie es responsable del gasto. El gasto está diseminado en centros de responsabilidad y está diseminado en cuentas contables, y cuando quiero agarrarlo por el cuello al gasto, cuando quiero saber en qué estoy gastando, lamentablemente no siempre lo sé. Por lo tanto, en estos momentos intento gestionarlo y me cuesta más. Luego viene la financiación, mi parte preferida. Acá varios temas. El primero, ya lo hemos dicho, ocupo mis líneas de crédito hasta reventarlas, ¿no? Empiezo a revisar mis covenants y los waivers que puedo empezar a hacer sobre ellos para ver hasta dónde. En función de los escenarios que armé, cuánta plata tengo que salir a buscar. Empiezo a repactar vencimientos. Por lo que he hablado con toda la gente que se ha dedicado a repactar vencimientos, la verdad, los bancos no están poniendo excesivas dificultades a la hora de estirar algún plazo, capital e intereses, a la hora de reinventar nuevas fórmulas de devolución. Los bancos centrales están dando mucho apoyo, muchas facilidades, supongo que están leyendo en la prensa. Yo creo que no es un momento como el 2008 donde uno vaya al banco y lo saquen a punta de pistola, ¿no? ¿Qué activos puedo usar como garantía? Si es que se puede hacer. Y hay un tema que a veces no entramos, que es la financiación alternativa. La financiación alternativa, miren, los fintech están yendo pero como un tiro, están volando. La titulación de mis cuentas por cobrar, los leaseback, los crowdfunding, los crowdlending, cambiar a leasing o a renting algún tema de activos, los rentback, los leaseback, los factorings. No pensemos solo en un crédito, empecemos a ver si alguna de estas nos puede encajar. Sin ánimo de ser exhaustivo ni ánimo de hacer publicidad de nadie, estas son empresas que están online con ganas de prestar plata. Todo el tema del fintech ha crecido a una velocidad espeluznante, enorme, grandísima. Evidentemente que no en todos los países igual, evidentemente que no, pero es una vía que no tengo por qué dejar de lado. No solo el banco presta plata, dediquémosle un ratito a metiendo fintech y metiendo dos palabras en Google, les aparecerán gente de esta por todos lados. No es una fuente despreciable a día de hoy, no es despreciable. En términos de demanda de inventario no entro, porque van a haber temas de supply chain con el profesor Arturo Alba y se me está yendo el tiempo ya también un poquito. Pero bueno, todo lo que es actualizar la demanda lo mejor posible, y ahí vuelvo a cómo los equipos tienen que tener información que sube y baja a muy alta velocidad y ajustar mi producción y capacidad productiva, obviamente que es muy importante. Insisto que como temas de marketing y venta los verán con Brace y con Arturo, me los salto, ¿sí? Bueno, acá les dejo más tarea, más pena. ¿Qué escenarios tengo definidos y con planes concretos? ¿Qué drivers a ustedes les mueven la caja? ¿Qué 3 o 4 palancas? Yo les diría que 3 o 4 palancas les puede alcanzar para dar otro rumbo a la caja. ¿Cuál es su plan para preservar la caja y qué palancas y en qué orden? Y en aquella planillita se listan con la plata y en qué semana van a entrar. ¿Qué equipo va a ejecutar esta parte? ¿Y qué planes tenemos para personas, para clientes, proveedores y bancos? ¿Cómo tuvimos un diálogo con el equipo? ¿Cómo tuve un diálogo con mis clientes? ¿Cómo hablé con mis proveedores? ¿Y cómo me explico con los bancos? ¿Cómo vamos a abordar a cada uno de ellos con un plan concreto, con un diálogo y con planes de flexibilización? Me gustó mucho esto de acá, esto es del Boston Consulting Group, estuve trabajando aquí para mí y para ustedes un tiempo. Es un checklist
de temas de caja. Es decir, ven aquí el cuadradito, hagan check, 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 lo que hicieron, lo que no hicieron, les vamos a hacer llegar la presentación y ahí lo van viendo. Y para ir cerrando, es un tema no menor, el new normal. ¿Cómo transformo el negocio después de todo esto? Si la caja, entiendo que más o menos el qué creo que lo tenían claro, a lo mejor el cómo, pienso si les ha podido servir de cierta ayuda, ¿no? Pero el tema es cómo será mi mercado, cómo será el consumidor, cómo será el cliente en el futuro, qué comprará, qué no comprará, qué va a hacer, qué no va a hacer. Yo no lo sé, pero es hoy cuando nos tenemos que preparar para esto. Y acá la información que nos da la primera línea es valiosísima. Lo que está sucediendo en primera línea, lo que les comentaba del Alibaba, es fundamental. Yo creo que acá uno tiene que empezar a pensar, por los próximos 3 a 9 meses. Y yo creo que van a cambiar cosas, Me están preguntando mucho si vamos a compartir la presentación, se la haré llegar por email, no se preocupen. Se las haremos llegar por email. Les llegará, creo que es un link donde entran y estará el vídeo grabado de la charla y la presentación. Esto en una cena con amigos, si están medio aburridos, pueden poner esta charla, van a quedar muy bien con todos, les va a gustar. Bueno, van a cambiar cosas. Miren, estos días, si ustedes van leyendo, todo este tema va a tener unas implicaciones geopolíticas bastante grandes. Dicen que China y Rusia de todo esto van a salir reforzados, van a salir mejor de lo que entraron. Van a, entre comillas, perder los Estados Unidos. No sé si leyeron que China se dedica a mandarle material sanitario a España. A veces defectuoso y a veces bueno, ¿no? Pero China está vendiendo a España. Saben que China compró 2 puertos en Italia. Saben que China está haciendo una línea de tren desde Madrid hasta Beijing. Claro, después de toda esta fiesta, si China dice que tiene la vacuna, que lo anuncia cada 2 días, ¿cómo va a ser el reequilibrio de fuerzas? ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Y qué va a pasar con el petróleo de Estados Unidos, que se convirtió en exportador neto? Yo creo que la geopolítica va a cambiar. Hay un segundo tema. Ayer había un artículo que se me hizo muy bueno de Ricardo Lagos, que hablaba de dónde quedó la institucionalidad. Si se fijan, el más claro ejemplo es la Unión Europea. No nos ponemos de acuerdo ni en la hora para ir al baño en las reuniones, ni en eso nos ponemos de acuerdo. Evidentemente que los italianos y los españoles y los portugueses queremos que Alemania y los amigos de Ralph y de Cano sigan pagando nuestras facturas, obviamente. Nosotros no estamos para ese tema. Entonces, la Unión Europea ven que no está respondiendo. El G20 creo que no ha tenido una respuesta unificada. La ONU, el FMI, yo creo que ha habido una institucionalidad bastante cuestionada en todo esto y tendríamos que pensar cómo va a seguir todo esto. Y tiene mucha relación con el tercer punto, es decir, ¿se van a exacerbar los nacionalismos o vamos a pasar a un mundo donde colaboraremos más? No sé si han leído a Yuval Harari, mandó un artículo que se me hizo también muy bueno sobre este tema, ¿no? Y sobre el siguiente tema, muy interesante. ¿Resulta que ahora todos estaremos controlados por WeChat y por cámaras de reconocimiento facial? ¿O el Estado ahora tomará un nivel autoritario más grande o no? ¿Qué regulaciones sanitarias y no sanitarias volverán a aparecer? ¿Nos desglobalizaremos, como dice Peki, o no? ¿Nos va a salir más caro el remedio que la enfermedad? Acá no quiero ser sangrante, ni desagradable, ni frívolo, pero vamos a salvar mucha gente de que muera en la UCI, no colapsaremos los hospitales y eso está muy bien y debemos de colaborar y creo en ello. Pero la crisis económica que vamos a generar hará que mucha gente muera de hambre los próximos 3-6 meses. Estamos aquí ante el dilema de Sophie, no sé si leyeron la novela o vieron la película, de a quién le cargamos, digamos, la culpa de esto. Entonces, yo creo que a nivel mundial van a cambiar muchas cosas. Y para esas nuevas cosas, yo tengo que empezar a replantearme si la diferenciación de mi producto o mi servicio será siguiendo bueno y deberé estar en los mismos mercados, aparecerán nuevas oportunidades, competiré por productividad, era suficiente, era buena, era mala, salgo de compras y compro algún competidor por ahí, ¿en qué tendré que invertir y qué cambios de consumo vendrán y qué cadenas de valor se mantendrán y cuáles se variarán y qué nuevos modelos de negocio y qué nuevas percepciones de valor? Se lo dejo todo a Gracie, que sé que ha estado trabajando mucho en la presentación de cómo generaría valor durante y después de esto, ¿no? Pero yo creo que el mundo que viene después de esta crisis, no sé si para bien o para mal, pero cambiará y cambiará rápido.
Entonces, ¿cómo tengo puesto el olfato en todo eso? El equipo que hemos estado hablando es un equipo que, como ven acá, tiene que estar haciendo equilibrios, tiene que estar haciendo bastantes equilibrios, ¿no? Entonces, el directorio creo que tiene que designar al equipo del War Room, del equipo. Yo creo que tienen que tener una pata. Estos tipos deciden y toman las prioridades y definen el plan de acción, y por ahí se anda, por ahí se va sin mayor tema. Me dicen por el chat que 35 millones de personas en Latinoamérica caerán por el índice de pobreza por la crisis. Es decir, nos vamos a salvar algunos, pero vamos a trasladar el problema, pero eso es un dilema ético que no quiero entrar y tampoco me quiero meter en líos y cosas así. Volviendo a la organización, hay que armar un equipo de estos, ¿no? Y también puedo tener una serie de personas que me asesoran en lo legal, en proyecciones, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es, ¿quién se va a dedicar a armar escenarios? Los 3-6 escenarios, y me va a actualizar la data lo más precisa posible, ¿no? ¿Quién va a definir estas estrategias a medio, a corto y a largo plazo? ¿Qué vamos a hacer la semana que viene, los próximos 2 meses, el próximo año? Acá les puse las responsabilidades, acá les puse, a mi entender, quién debiera formar parte de este comité, ¿no? ¿Quién se va a encargar de las personas, ¿no? De nuevo, ¿qué roles tenemos que tener ahora más focalizados? ¿Quién debiera de estar acá, ¿no? ¿Quién se va a encargar de la continuidad operativa? ¿Quién se va a encargar de cómo acercarme al cliente, cómo ver hacia dónde evoluciona, cómo darle confianza, cómo darle proximidad? ¿Y quién se va a encargar de la caja? La va a tener otra persona. Entonces, acá les puse qué roles en una gestión de crisis debiera de tomar cada una de estas cajitas y qué personas serían las que debieran de trabajar en esto. Y se pueden imaginar que a partir de ahora todo este organigrama se pone encima del que teníamos, las prioridades cambian, los planes cambian, pero deberíamos de estar pensando en el muy corto plazo, en el muy largo plazo, en el corto y en el medio, y en mantener lo que podamos del negocio. No sé si puede servirles, cada empresa es un mundo, hay unas prioridades, hay una manera de hacerlo. Esta es mi sugerencia y obviamente ármenlo como crean más conveniente. Y aquí les dejo la tercera tarea, es cómo está diseñado tu War Room, quiénes tienes en ese equipo para todas estas cosas. Y tenemos todos los riesgos, los de corto, medio y largo. ¿Quiénes están en cada equipo? ¿Y qué roles cumplen? ¿Y qué gobernas hay dentro de ese equipo? ¿Cómo se ha organizado toda esta gestión de crisis? Lecciones aprendidas, y con esto voy cerrando. Los costos. Nos hemos olvidado de los costos de la productividad, yo creo que los últimos 10 años, o 15 o 20. Y la verdad que cuando llegan momentos de estos, los costos de la productividad son lo que te permiten tener la cabeza fuera del agua o debajo del agua. A ver si para la próxima crisis que vendrán tenemos los costos más o menos controlados y somos capaces de medir por el roce y no por la utilidad o por el estúpido EBITDA, y empezamos a medir con indicadores de verdad. Indicadores que me resuman la caja, me resuman el balance y me resuman el estado de resultados. Los que hemos tenido clase ven que soy un pesado diciendo que al gerente general hay que pagarle por el roce o por el ROA, si ustedes quieren. Y ahí te podrás poner atención a lo que es el balance y podrás poner atención a lo que es el estado de resultados. Y también en clase hemos hablado muchas veces de cómo alineo, sobre todo Horacio en la clase de alignment, de cómo alinear los incentivos. Si el vendedor está por vender y el comprador está por comprar, recientemente encontramos una empresa donde el incentivo del comprador es lograr descuentos. Y la gran idea ha sido comprar grandes volúmenes en una época de caída de demanda. Bueno, cuento corto. Acordémonos para la próxima de los costos. Acordémonos de la gestión de proveedores. No podemos seguir más con las áreas de abastecimiento que tenemos, que hacen 3 licitaciones la más barata. Ya está bien. Ven que el 50% de la crisis nos viene por proveedores. Tener un plan, una diversificación de proveedores, probar la resiliencia de nuestros proveedores y de nuestra red de proveedores, cuáles tienen riesgo, cuáles no, y tenerlos bien clasificados, puede ser la diferencia entre sobrevivir o caer en esta. Ver mi cadena de suministro. Muchas veces somos oportunistas en las compras. Compro en China que es más barato. Bueno, como te agarre el barco y el suministro en este momento allá, ¿estás de acuerdo que no? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué plan de riesgos tenemos? ¿Cómo las empresas, y ahí supongo que entrará Juan Carlos, cómo las empresas son flexibles? Ven que todos los planes que teníamos hasta una semana o 2, todos los presupuestos ya no sirven, se acabaron, se agotaron, ¿no? Y fíjense que en 19 años llevamos una crisis no menor, las Torres Gemelas, la del 2008 que no estuvo mal,
y ahora tenemos esta. Y parece ser que por mayor conectividad del mundo, por el motivo que sea, lamentablemente vamos a tener más. Y cada vez necesitaremos empresas muchísimo más flexibles, muchísimo más adaptables. Y luego la productividad y la productividad y la productividad es lo que te permite sobrevivir en tiempos malos. Esto ya lo conocerán mis alumnos del EMBA Latam porque se lo mandé, pero me gustaría terminar con el Quijote. Parece ser que esto de las crisis las inventamos ahora, pero Don Quijote ya hablaba de esto, ¿no? Y dicen que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí a que sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien ya esté cerca. Pues gracias por su atención. Ha sido un gusto estar por acá. Ojalá que esto les haya ayudado a tres cosas. La primera, a no colaborar en tareas domésticas porque tenían una charla muy importante conmigo. La segunda, a que no nos paremos encima de la crisis y tengamos la mirada a corto, medio y a largo. Y la tercera, ponerle un poquito de orden a las palancas de ahorro y a la temporalidad y al daño que pueden causar y hacerlo gestionadamente, hacerlo bien. Me encantaría que estas cosas les hayan aportado un poquito de orden, algunas ideas y la necesidad de ver de que esto es un trabajo en equipo salir de toda esta. Pues muchísimas gracias. Voy a ver algunas preguntas que tengo por acá, a ver si puedo responderlas. Miren, recuperación. Me pregunten que si el sector petróleo, la recuperación será rápida. Yo creo que será tan rápida como lo que sea en la economía. Creo que será respondida lo rápido que se recupera la economía. Yo creo que razonablemente rápida, aunque es un tema que si le mandas un mail a la profesora Ale Marinovic te lo responderá mejor que yo. Acá, para los nuevos emprendimientos, ¿es prudente posponer el inicio de las operaciones? Sí, yo creo que sí. Es prudente y todavía es más prudente ver cómo cambia tu generación de valor en el nuevo contexto o en este nuevo emprendimiento, ¿no? ¿Que se corte la cadena de pagos a nivel mundial? Yo diría que no. Los bancos centrales han puesto tal cantidad de liquidez, tal brutalidad de liquidez, que a nivel mundial no. En Argentina, bueno, en Argentina es un tema que estos temas siempre han estado mucho más candentes y normalmente han tenido siempre una dificultad con este tema. Ahora, a nivel mundial, por lo que ha hecho el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, la verdad es que han estado inundando de plata hasta niveles increíbles. Escucharon a la presidenta que dijo que no va a faltar de nada. Yo creo que en este aspecto diría que no, ¿no? Acá Andrés nos pregunta que el SARS ha demostrado ser uno de los virus más infecciosos de la historia. Con todos los esfuerzos de aislamiento se han infectado 600.000, no es ni el 1% de la población mundial. ¿Ha considerado un escenario en que no debamos aplanar una sola curva, sino que varias curvas por varios años mientras se infectan con la... Pues posiblemente. Yo creo que esto es un dilema ético. Esto es un dilema ético. ¿A cuánta gente dejamos infectar a cambio de cuánta gente será pobre en 6 meses por la crisis? Esto es un tema. Dicen, y me meto en un tema que no tengo ni idea, dicen que el 80% tendremos la infección esta y que no sentiremos nada, y que un 15% parece ser que tendrá un resfriado y un 5%. Entonces, la verdad, Andrés, no lo sé, es decir, no lo he calculado y no lo he tenido. Y Andrés Cuevas pregunta cómo le pegará esto al desempleo. Pues espera que suba entre 3 y 5 puntos facilísimamente. Sergio pregunta qué pasa con el desarrollo de proveedores. ¿Es muy lento? Sí, es lento. Es lento. Y es lento por la forma en la que compramos. Este es un tema que me dedico bastante y es un tema en el que al proveedor lo vemos de manera oportunística. Al proveedor lo vemos en la licitación y cuando es muy barato. Pocas veces con mis proveedores estratégicos me dedico a gastar tiempo, a invertir, a hacer planes futuros. Y pocas veces utilizo el Strategic Sourcing o el Category Management como herramienta de gestión de proveedores. Yo creo que de esta crisis tendríamos que aprender que mi área de abastecimiento tiene que empezar a ser un área estratégica de gestión de proveedores y de gestión de valor y de ahorros en el mercado de proveedores y no un área administrativa. Lo que pregunta Sergio Ruiz, sí, es lento, pero empecemos. La próxima que nos agarre bien parados con esto. Sebastián pregunta qué tan recomendable es desarmar los equipos de trabajo en tanto tiempo que ha costado armar, por ejemplo, los equipos comerciales.
Yo más que desarmarlos, les daría o nuevas actividades o les pospondría un poquito el trabajo, buscaría nuevos canales, buscaría que ellos propongan si se les ocurren nuevos canales. Y yo no desarmaría nada porque tengo el convencimiento de que el rebote será rápido, ojalá no me equivoque. Gabriela dice que si es prudente tomar deuda de capital de trabajo a día de hoy a pesar de no ser necesaria. Gabriela, toma toda la deuda que puedas, o sea, la que puedas. Y la que no ocupes, pásamela a mí, que yo también necesito. Este es un punto fundamental. Tomen toda la deuda que puedan, por prudencia. Costará plata e intereses, costará plata, pero adiós al estado de resultados. Gestionamos por caja por lo menos un par de meses, por lo menos 14 semanas. Gabriela, tómala, no lo dudes. Si no lo ocupas después, la devuelves. Pero eso te garantiza sobrevivir. Y Alan pregunta que las empresas deben invertir en automatización, robotización, para mejor prepararse cuando termine la tormenta. ¿Cómo convencer al CEO? Bueno, si el CEO no lo ve, cambia de empresa o cambia de CEO. O sea, hay que ser muy bruto para que un CEO no vea que la productividad y la optimización de costos es lo que permite sobrevivir. La diferenciación es lo que permite crecer. Si el CEO eso no lo tiene claro, Alan cambia de empresa. Espera que acabe todo esto, ¿no? Que va a subir el desempleo, pero cambia de empresa. Aquí hay una persona anónima que dice, eres muy guapo, ¿te quieres casar conmigo? Bueno, siempre hay un simpático, ¿verdad? Que bueno, pero que sea mujer. Acá, en este contexto de crisis, ¿cuál debería ser la función prioritaria de la auditoría interna? Sorry por lo que voy a decir, no estorbar. No estorbar o garantizar que esa nueva cadena de pagos se haga de una forma lo más transparente y lo más gestionada posible. Ayúdale a tu CFO a ordenar los cobros y los pagos, échale una mano en eso, estarás haciendo un favor enorme. ¿Qué pasa si Estados Unidos, pregunta Eduardo, se complica sanitaria y económicamente? Hombre, que se puede garantizar la salida de la crisis, pero como veíamos, yo creo que el peso es de China. Y por lo que vi, Estados Unidos no sé si va a perder mucho tiempo y va a dedicarle mucho esfuerzo a salvar gente. Pablo dice que felicitaciones, gran clase y clarita la de corta, ojalá sea así. Muchas gracias, Pablo, y gracias a ustedes por su paciencia. Dice, ¿crees que, José, ¿crees que las empresas de B2B debemos pensar en el B2C? Al parecer esta es una tendencia. Uf, aquí me acabas de preguntar. Si supiera eso no daría charlas, eso sería rico, José. La pregunta es, ¿dónde está el valor? ¿Dónde está la propuesta de valor? ¿Qué capacidades claves tienes tú en el B2B y en el B2C? ¿Qué facilidad tienes y qué capacidades tienes para llegar al B2C? ¿El margen está en el B2C o está en el B2B? Yo creo que esto forma parte de un plan estratégico que yo iría pensándolo para la tercera fase, pero la pregunta que me acabas de hacer, la verdad, si hablas con Horacio que se dedica a la estrategia, te lo dirá mejor que yo. Dicen que el margen está normalmente más cerca del B2C que del B2B. Y José Oshiro, que es alumno del EMBA Latam, muy aplicado, por cierto. Saludos, José. Pregunta cómo afectaría en el ámbito de nuestros países los efectos de USA, Brasil y México, que aún están en camino de lo peor. Afectarán, por supuesto que afectarán, pero en nuestros países el principal socio comercial, con bastante diferencia, es China, por intercambios comerciales, por flujos de inversiones, es China. Entonces, mientras a China le vaya bien, ojalá que no les pase nada a estos, pero golpe nos llevamos más por China que por otros de estos países, ¿no? Fíjate que México y Estados Unidos están dentro del, no sé el nombre, del NAFTA, del acuerdo este comercial con Canadá, y tienen mucho comercio interregional. Entonces, para Perú y para Chile, la verdad, Estados Unidos y México y Brasil son mercados, claro que sí, pero fijémonos en China, de verdad, es nuestro principal socio comercial. Sebastián pregunta cómo ve el mercado inmobiliario desde el punto de vista de inversión. Hay que empezar a buscar, hay que empezar a nivel de 6 meses. Bueno, si viste el rebote, y yo no tengo ni idea, yo soy el peor inversor de toda la historia, siempre que invierto pierdo plata. Pero si ves el rebote que tuvo en China el precio de los mercados, creo que aquí en Santiago bajaron los arriendos como un 8 o un 10%. Yo sí te diré que yo he comprado acciones en España ya. Hoy compré Banco Santander. Compré Banco Santander porque es un banco que está muy diversificado. Creo que compré a 2,11. El mínimo histórico ha sido 1,9. Yo creo que va a haber un rebote y creo que pienso personalmente que es un tiempo para invertir. Yo he invertido. Y en el mobiliario yo creo que pienso que también, pero es un tema que no soy experto y la verdad no quiero meterte en un lío.
Profesor, Javier dice que gracias por la extraordinaria ponencia, jamás había visto una persona tan sabia ni tan clara a la hora de explicar. No, esto lo intenté yo. Perdón. Bueno, dice, dentro de los escenarios que hay que construir, ¿qué opciones reales tienen las pymes para sobrevivir cuando enfrentan restricciones de liquidez? ¿Es viable aguantar o qué es mejor? Bueno, dime cuáles son tus límites en el peor de los escenarios. ¿Qué tan bien posicionado estabas? Antes de la crisis ganabas plata. Una cosa es que se muera el negocio, que caiga la demanda un tiempo. Otra cosa es que muera la empresa, que mis activos no sirvan para lo que servían. Y otra cosa es que muera el empresario, la persona que llevaba esto. Yo creo que estamos en el primer escenario. Lo que tenemos es una demanda que cayó. Pienso que momentáneamente, pienso que sobre meses. Yo creo que si antes te iba bien y ganabas plata, seguirás ganando plata. Y pienso que incluso pueden aparecer nuevas oportunidades. Yo aguantaría siempre y cuando no implique tu patrimonio personal. Muchas veces en las pymes metemos el patrimonio personal. Cristian pregunta que al manejar el pago de los proveedores, postergando, tal vez la empresa se vería beneficiada, pero estaría dañando la cadena de proveedores. Sí, por eso decía y planteaba aquella matriz, qué proveedores son críticos para mí, cuáles tienen espalda financiera y cuáles no, cuáles son sustituibles y cuáles no. Y con algunos que tienen buenas espaldas, que son grandes multinacionales, podré postergar los pagos, con otros hemos dicho que podríamos pagar cuotas, con otros pagarles puntualmente, pero no lo hagamos todo de una. El otro día vi una empresa que pasó todos sus pagos, todos a 180. Hombre, te vas a llevar por delante a lo mejor a proveedores muy valiosos. Gestionémoslo. Acá me preguntan que si dentro, Thomas Brain, exalumno brillante de Lemba, si dentro de la estrategia hay que pensar en dejar de lado los proveedores no estratégicos que son mayores, ¿cómo afecta esto a la estabilidad del país? No acabo de entender, en dejar de lado. No digo dejar de lado, pero los que son estratégicos para ti no lo son para otros. Entonces, lo de estratégico depende de mi propuesta de valor, de mi estrategia. Por tanto, los proveedores, yo creo que si ellos hacen lo mismo y vamos fraccionando toda esta cadena de pagos de una manera razonable y civilizada, yo creo que frenará la cadena de pagos en el país. Creo que puede afectar y puede quebrar a algún proveedor, pero creo que es peor el hacer brutalidades como pagar a todos a 180. José Aurelio me dice que gracias, muy buena charla, fuerte abrazo. Gracias a ti, José Aurelio, que es alumno de Lemba Perú. Tenemos mucha gente de Perú conectada. ¿Cuánto puede demorar la recuperación de los fondos de pensiones a nivel global? Joder, qué pregunta. No sé, no lo sé. El profesor Bonifaz seguro que tiene mayor claridad en esto, porque aquí se nos está mezclando lo que es esta crisis concreta con aquel arrastre que veíamos del Brexit, de la sobrevaloración de activos, de la inundación de... Yo no me atrevo a hacer una... Y claro, hay fondos de pensiones que invierten en money market, otros que están en fijos. No me atrevo a hacer un de esto. Antonio pregunta que si considero que el nivel de apalancamiento global en general es aceptable. No, yo creo que es no. En general el mundo está apalancado, está endeudado, por eso yo creo que esta crisis no viene en un buen momento y por eso también creo que se han dado muchas facilidades a la liquidez. El aumento de liquidez, me preguntan si nos aparta de un evento difícil. Yo creo que la superaremos. De veras que no le veo tanto drama. Cuando uno no tiene que pagar facturas, verdad que es profesor, no le veo tanta de esto. Por aquí preguntan que hoy debe haber una participación directa de los gobiernos para nivelar la crisis de liquidez de las empresas. Estoy totalmente de acuerdo. Y si se acuerdan de los 9 escenarios, el impacto y las medidas que tomen los gobiernos y las autoridades monetarias serán cruciales para salir más rápido de la crisis. Y por aquí Ailén, saludos, me dice que para pymes, en caso de no poder acceder a financiamiento de bancos o que sean muy caros, es mejor poner fondos propios. Mira, en estos temas lo más caro son los fondos propios. Si te acuerdas, calculábamos el costo de la renta fija y todo el tema. Cuento aparte, en este momento lo que es la rentabilidad, sorry, pero queda de lado. Si no tenemos utilidades, no tenemos utilidades. Sobreviviremos por la caja. Y si el préstamo es caro, pues es caro, es caro. Asegúrate de poderlo pagar y alargar los plazos para que eso te dé vida. Luego ya lo arreglaremos, ya veremos cómo lo arreglamos, pero aunque sea caro el préstamo, yo creo que sí habría que hacerlo, ¿no? ¿Qué crisis van a tener mayor oportunidad de superarla? ¿Qué empresas o qué sectores van a tener oportunidad de superar la crisis y cuál es mayor lugar? Bueno, vimos aquel efecto que tenían las empresas por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Les mando una presentación, yo creo que lo resumen bastante bien. De esta crisis saldremos, y saldremos bien,
si gestionamos la caja, gestionamos la continuidad y gestionamos el futuro. Saldremos bien por eso, no es una cuestión de sector, depende de si armaste tu equipo para la guerra y si haces todas estas cosas razonablemente. Algunos sectores como el aeronáutico yo creo que la pasarán mal. Me salté las preguntas para acá. ¿Cuánto va a demorar? Disculpen que me salté. Bajo este contexto en crisis, ¿cómo podemos agilizar y motivar la inversión en la productividad de empresas estratégicas del Estado? Pues bueno, yo creo que de esta crisis hemos aprendido que la productividad y los costos te permiten sobrevivir. Cuando eso funciona, por fuerte que sea la crisis, uno tiene la cabeza más fuera del agua. Ignacio Cabrera, que supongo estará en Uruguay, pregunta ¿qué indicadores recomiendas mirar para estimar posibles situaciones de la crisis para la industria aeronáutica, ya que está muy influenciada por un punto. En la slide, no me acuerdo cuál, que medía la profundidad, la duración y esto, yo creo que ahí están los indicadores. Y obviamente los levantamientos del esto. Pero espero que vaya bien por Uruguay. Y dice que de acuerdo al modelo de cada uno, los bancos deben apoyar la recuperación y los centros de superintendencia de la banca garantizar las mismas. Sí, así es. Y a mi entender, así se está haciendo en la mayoría de países. Yo creo que los bancos no debieran de poner excesivas dificultades para renovar la deuda. Por aquí Jean dice, tanta liquidez no nos ahorra la inflación. En inflación, esa pregunta, si tuviera la respuesta, me daría el premio Nobel de Economía 3 veces. Y además le restregaría al profesor Bonifaz, que sé más que él, por primera vez. Mira, tanta liquidez genera burbujas y esa burbuja se va moviendo de la inmobiliaria, como pasó en España y reventó, a la bolsa, como ha pasado y ha reventado, y esa burbuja de liquidez es una bolsa de burbujas de sobrevaloración de activos que se va moviendo por el mundo. ¿Nos hará inflación? Ya te lo contaré, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué industrias crees que se van a recuperar más rápido y cuáles más lento? Bueno, buena pregunta. Yo creo que está en parte resuelto por las slides de por allá. Las que tengan menos dependencia en la supply chain de China saldrán más rápido. Y las que en aquel cuadrito estaban en verde saldrán más rápido. Las que estaban en rojo, según desde el punto de vista del consumo, saldrán más lento. Marcelo Alarcón me pregunta cómo ves a Codelco. Hombre, con las caídas del precio del cobre, la verdad que no les ha favorecido. Tampoco tengo muchas informaciones, Marcelo, lo siento, pero no te puedo dar demasiada. Y Aileen está preguntando que con toda esta inyección de liquidez se puede generar una crisis de confianza en el sistema de valor que representan las monedas. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No lo sé. Bueno, no sé si. Crisis de confianza en el sistema en el corto plazo, no, porque precisamente inundan el sistema para que confiemos en la moneda. El valor que representan las monedas, Dios mío, qué pregunta, ¿no? Dependerá de las reservas que tenga el Banco Central, pero desde luego, bueno, para la moneda no es. Y acá dicen que las expectativas de China son expectativas positivas. ¿Chile está tomando el rumbo correcto en las políticas económicas? Yo creo que el rumbo es correcto, yo creo que podrían ser más y un poquito más agresivas, pero yo creo que Chile está en la línea de las políticas monetarias y fiscales que se deben de tomar. Que pudieran ser más y ser un poquito más atrevidas, por decirlo de alguna manera, creo que también. Se podría hacer un poquito más, creo que también. Y por aquí me pregunta Rafa que si para Chile el mes de invierno alargará nuestra salida. Bueno, dicen que el virus, ¿no?, en invierno tiene mayor transmisibilidad, por lo que he leído. Lo que pasa que también es cierto que aquí bastante antes se tomaron medidas, por lo tanto va a ser algo menos. Bueno, estas eran todas las preguntas que habían. Muchísimas gracias por la atención. El chat veo, ¡puta madre! No me dio tiempo a leer todo el chat, lo leeré. Les haremos llegar la presentación y yo espero que, como les decía, esto haya servido para sacar ideas, para obtener ideas, para planear un poquito más el futuro y un poquito mejor, para ver que yo creo que hay salida y que no es tan grave como nos queremos ahora. Y le doy la palabra, le cedo la palabra al que tiene la solución de la salida y la que les va a salvar de esta de verdad, que es Brace.
Y les va a explicar dónde están las oportunidades, dónde ganar plata y cómo crecer como enfermos a la salida de la crisis. Yo ya hice mi parte. Un saludo, cuídense mucho, por favor. Un abrazo a todos y muchas gracias por. Bien, queríamos, aparte de agradecerles a todos, darle unos segundos a Bracy para que los deje invitados para mañana. Mañana a la misma hora les vamos a estar haciendo llegar una sala distinta, pero bueno, ahí Bracy, si querés dejar invitado a todo el mundo para mañana. Perfecto, gracias Horacio. Y bueno, Ricardo, felicitaciones. También como siempre, una excelente charla en que todos aprendemos. Bueno, los dejo invitados. En realidad, como dice Ricardo, voy a tratar de solucionar el mundo, a ver si se puede. Eh, vamos a hablar de los desafíos. He visto las inquietudes que todos plantearon cuando se les consultó y la idea es poder responder a esas inquietudes y ver lo que estamos viviendo hoy y cómo lo enfrentamos hacia adelante. El cliente cambia, no cambia, cómo vendo, cómo genero valor, cómo lo hago de aquí primero hoy y mañana. La comunicación es importante hoy día. Todos esos puntos los vamos a conversar mañana, así que feliz de verlos mañana y a poder aportarles un granito de arena en este ciclo de charla. Gracias, Bracy. Bueno, como le decíamos, muchas gracias a todos. De verdad, hubo momentos con 500 conectados, así que claramente la iniciativa nos alegra que les haya gustado. Le vamos a estar mandando entonces la invitación para mañana, le vamos a estar mandando la charla de Ricardo, tanto el video como la presentación. Y bueno, gracias Ricardo, gracias Bracy. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias a todos. Chao, un saludo a todos. Gracias.